encuentren muy bien. Yo también me encuentro muy bien y estoy muy feliz de iniciar un nuevo año de escuela dominical junto con ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase con una pequeña oración que nos preparó nuestra hermanita Alanis. Vamos a escucharla y recuerden mantener sus ojitos cerrados y mantenerse en reverencia al Señor. Hermanos y hermanas de la escuela dominical, los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos en esta escuela dominical. También te damos gracias porque estamos sanos y salvos. Te pedimos porque dirijas y bendigas esta escuela dominical. También por los enfermos que los sanes y también por la familia de todos los niños de la escuela dominical. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanita Alanis, por esa linda oración. Bueno, niños, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que todos conocemos o al menos hemos visto o leído alguna vez en nuestra vida. Vamos a hablar de la Biblia. Yo creo que ustedes todos tienen una Biblia en su casa y si no tienen una Biblia propia, también están las Biblias de sus papás, de sus hermanos, ¿verdad? Pero casi todos tenemos una de estas en nuestra casa. Entonces, para iniciar la clase del día de hoy, nuestra hermanita Camila nos va a leer una escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 a la 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, hermanita Camila, por esa escritura. Bueno, niños, como ya les había comentado anteriormente, hoy vamos a hablar de la Biblia. ¿Pero ustedes saben de dónde viene la Biblia? Bueno, debo decirles que la Biblia fue escrita por más de 40 autores que fueron inspirados por Dios. Esto quiere decir que Dios puso las palabras correctas en la mente y en el corazón de estas personas para que pudieran escribir la Biblia a mano. La Biblia es un mensaje de amor para nosotros, que se nos entregó para que nosotros vivamos de una manera que agrade a Dios. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos un contexto básico de lo que es la Biblia, vamos a conocer cuáles son las partes de la Biblia. Bueno, la Biblia está formada por 66 libros y está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas historias como la creación del mundo por Dios y también podemos encontrar algunos personajes como Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés. ¿Se acuerdan que hemos visto historias en las clases pasadas de estos personajes? ¿Sí? Qué bueno, niños, que todavía recuerdan todas esas historias. Bueno, niños, el Antiguo Testamento también se divide en 5 partes, que son el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores, de quienes estaremos conociendo un poco más durante este año de escuela dominical. Y también tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros que nos cuentan un hecho muy importante, que es el nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan del nacimiento de Jesús? Es una historia muy bonita, ¿verdad? También nos enseña la vida de Jesús y las enseñanzas que Él nos dejó. Y el Nuevo Testamento también se divide en 5 secciones, que son los evangelios, los libros históricos, las cartas paulinas que fueron escritas por el apóstol Pablo, las cartas generales y lo profético. Pero la Biblia es mucho más que solo un libro. Está llena de enseñanzas y hay muchas expresiones de la Biblia que podemos asociar a símbolos o elementos que nos ayudan a entender mejor cómo la palabra de Dios actúa en nuestros corazones. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, niños, y yo acá ya tengo preparada nuestra Biblia para que veamos qué elementos de nuestra vida cotidiana y que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas podemos asociar a la Biblia. La Biblia es como una lámpara.
Entonces vamos a pegar esta lámpara aquí en nuestra Biblia. ¿Qué pasaría si nosotros camináramos en la oscuridad? Podríamos caernos, ¿verdad? Y nos podríamos lastimar. Así sería también nuestra vida sin la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, no podríamos encontrar a Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros la leemos, ella nos va a guiar a llevar nuestra vida de una manera que agrade al Señor. La Biblia también es como el agua. Cuando nosotros bebemos agua, saciamos nuestra sed, ¿verdad? Y también nos ayuda a limpiar y purificar lo que está sucio en nuestro cuerpo. Así también es con la Biblia, porque saciamos nuestra sed, ¿cierto?, de Dios y de saber más de Dios, y también nos purifica de todos nuestros pecados. También la Biblia es como un espejo. ¿Qué vemos cuando nos miramos a un espejo? Vemos nuestra imagen, ¿verdad? Nos vemos tal cual somos. Bueno, la Biblia nos muestra que fuimos hechos a la imagen de Dios y nos muestra que somos buenos, puros, amorosos, santos, ¿verdad? Pero también nos muestra que el pecado distorsionó nuestra imagen. Pero si nosotros leemos la Biblia y la practicamos, seremos cada vez más parecidos a Dios. Pero si no la leemos y no la practicamos, es como si nos estuviéramos olvidando de Dios, ¿verdad? Y de su imagen. Es por eso que es muy importante que leamos la Biblia. La Biblia también es como la leche. ¿Qué necesita un bebé para crecer fuerte? Él tiene que beber mucha leche, ¿verdad? Desde que son muy bebés hasta que somos un poco más grandes. Muy importante tomar leche, ¿cierto? Pues nosotros también necesitamos de esa leche de la Biblia para alimentarnos y crecer de una forma espiritual. Ahora que ya aprendimos un poco de con qué elementos de nuestra vida cotidiana podemos relacionar la Biblia, quiero invitarlos a escuchar una canción que también nos habla de muchos más conceptos. Niños, ¿les gustó la canción? ¡Sí! Qué bueno, a mí también me gustó, ¿cierto? Aprendimos mucho en ella. Ahora vamos a escuchar el versículo que debemos memorizar. Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bueno, niños, ahora que ya escuchamos el versículo, los quiero invitar a que se lo memoricen y que nos manden audios también o videos donde ustedes estén diciendo este versículo.
Bueno niños, y ahora que ya conocemos un poco más de cómo es la Biblia y cómo se compone, estamos un poco más preparados para seguir avanzando con las historias de este año, ¿cierto? Pero antes los quiero dejar con un video que nos va a mostrar y nos va a recordar algunas de las historias ya pasadas. Y vamos a ver algunas historias del Antiguo Testamento y otras también del Nuevo Testamento para que esta clase nos quede un poco más clara y sepamos diferenciar de quién nos habla cada uno de ellos, ¿cierto? Pongan mucha atención en este video. No tienes que ir muy lejos para encontrar una buena historia. Algunas las puedes leer en los libros, otras forman parte de nuestra vida real y hay otras con las que nos topamos. Hay muchísimas historias buenas, pero hay una especial, una gran historia de cómo todo cobró vida. Desde los animales y la naturaleza, hasta los planetas y las estrellas. Y tú. Aún en esta bella historia, hay cosas tristes. Algunas cosas están estropeadas y dan miedo. Pero la historia no permanece triste. Hay esperanza en esta historia. Es una luz para mostrarnos el camino y para mejorarlo todo. ¿Te parece esta el tipo de historia que te gustaría escuchar? Pues bien, entonces comencemos con el autor de esta historia, Dios. Todo lo que está a nuestro alrededor fue creado por Dios. Él liberó las nubes de sus manos y colgó las estrellas en el cielo. Vistió los árboles con hojas y enseñó a los arroyos a balbucear. Incluso Dios creó las primeras personas y sopló aliento de vida en ellas. Ellos se llamaban Adán y Eva. Ellos se amaban y amaban al mundo a su alrededor, pero sobre todo, ellos amaban a Dios. Todo era perfecto. Pero ahora no todo es perfecto ni maravilloso. Todos enfrentamos momentos de enfermedad, temor y tristeza. ¿Qué sucedió? Bueno, Dios encargó a Adán y a Eva del mundo y todo lo que había en él, con solo un mandato: no comer del fruto de cierto árbol. Pero Dios tenía un enemigo. Su nombre era Satanás. A él no le agradaba Dios ni su mundo perfecto y quería arruinarlo. Por eso simuló ser una serpiente y engañó a Adán y a Eva para que comieran del fruto del árbol prohibido. Probar el fruto parecía una buena idea, así que Adán y Eva desobedecieron el único mandato de Dios. Con aquel primer mordisco, Adán y Eva perdieron su amistad perfecta con Dios. Igual que Adán y Eva, nosotros cometemos errores y desobedecemos a Dios. Eso se llama pecado. El pecado es la razón por la que todas nuestras historias tienen tristezas, enfermedades y cosas malas. A menos que nuestros pecados sean justificados, estaremos apartados de Dios. Nuestro pecado es un problema grande, pero el amor de Dios es más grande. Justo después de que Adán y Eva pecaran, Dios prometió que un día alguien vendría a rescatarnos del pecado. ¿Quién sería? Bueno, fue Dios mismo. Dios se hizo a sí mismo un bebé, nacido de una joven mujer de nombre María. Ella lo llamó Jesús. Igual que nosotros,
Jesús creció y vivió todo tipo de historias. Pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca pecó y siempre amó al Padre Dios. Cuando Jesús creció, Él comenzó a enseñar sobre la historia de Dios e hizo cosas sorprendentes llamadas milagros para probar que Él era Dios. Sin embargo, algunas personas no lo querían. Ellos mintieron para crearle problemas y asesinarlo en una cruz. Jesús podía detenerlos, pero no lo hizo, porque nos amaba tanto. Él decidió morir por nuestros pecados. Cuando Jesús murió, quienes lo amaban se sentían muy tristes y lloraban mientras lo sepultaban. Pero 3 días más tarde, Jesús volvió a la vida. Él vino a probar que su amor era más grande que el pecado. Hoy, Jesús está sentado en el cielo y es el Rey de todo lo que existe. Esta es la historia de cómo Jesús vino a rescatarnos del pecado, como Dios lo había prometido. ¿Y cómo continúa la historia de Dios? Dios hizo otra promesa, que un día todo en el mundo sería perfecto de nuevo. Nos hará una nueva casa donde no habrá pecado. Y todo lo que nos causa dolor y tristeza desaparecerá. Dios también nos promete ser nuestro amigo por siempre. Desde el momento en que creemos en la historia del rescate de Jesús, Dios está cerca de nosotros y no nos dejará nunca. Ser amigos de Dios por siempre comienza hoy y sigue para siempre y siempre, porque la historia de Dios nunca termina. Niños, ¿les gusta la historia? A mí también me gustó mucho. Para ir finalizando la clase, les quiero decir que vamos a enviar una lámina para que ustedes puedan pintarla en su casa, ¿ya? Recuerden mandarnos fotitos, videos de cómo quedaron sus láminas pintadas, de ustedes diciendo los versículos. Nosotras como profesoras vamos a estar muy felices de ver que ustedes dedican una parte de su tiempo a Dios. Y con esto yo me despido y nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien y que Dios los bendiga. ¡Chao!